Vamos a ir, gloria a Dios, al saludo para todos los que están en la plataforma el día de hoy. El Señor me los bendiga ricamente a todos. Hoy es una noche bastante fría aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Gloria al Señor. No sé si ustedes tienen frío en sus casas, en sus hogares, todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, pero yo siento un poquito de frío por alguna razón. Y espero que ustedes sí estén calientitos en sus hogares, en verdad los lugares donde nos están viendo y puedan también enlazarse con nosotros. Hoy es noche de discipulado y vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras como siempre lo hemos hecho, con la palabra de Dios en la mano, Biblia en mano, cuaderno en mano, lápiz en manos para tomar notas, apuntes, porque es importante que todos aprendamos, escribamos y verifiquemos todas las cosas que aprendemos en el reino de Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios. Todos los hijos de Dios, nosotros como evangélicos enseñamos que debemos de tener todo el tiempo con nosotros la palabra de Dios para nunca, de los nunca, ser engañados. Así yo como pastor evangélico siempre enseño y les digo, tengan la Biblia en la mano, aunque nosotros posteamos aquí en nuestro canal, Gloria a Dios, de YouTube, las citas bíblicas para las grabaciones, pero es importante que usted se acostumbre a tener la palabra de Dios consigo, ¿verdad? Y tener su libreta para estar tomando notas. Gloria a Dios. Hoy, mis muy amados, vamos a estar queriendo aprender un poco más el domingo que acaba de pasar, nuestro primer domingo. Gloria al Señor. Les había prometido que iba a dar, iba a enseñar acerca de Mateos 25. Así que vamos a ir a Mateo 25 y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. Ahí empezando de Mateos capítulo 25. Tenemos la traducción, mis muy amados, de la nueva traducción viviente a un lado, que es la NTV o la NTV, y tenemos también la Reina Valera, que es la versión que nosotros comúnmente usamos, pero para que a muchos se les facilite el idioma, gloria a Dios, y la comprensión del español, ponemos la traducción viviente de la misma manera. Así dice la palabra de Dios, mis muy amados, en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y pidiéndole todo el tiempo que el Espíritu Santo se haga manifiesto para darnos luz en medio de su luz admirable. Dice el verso 1 del capítulo 25 de Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Una vez más, dice el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Verso 5. Vamos a subirlo un poco más para poder ver todo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vamos a seguir bajando al verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: allí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotras y a vosotras, y más bien
a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10, vamos a subir. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alabada sea la palabra de Dios y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, todos nosotros, los cristianos evangélicos, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado, gloria a Dios, de esta parábola de las 10 vírgenes. Y así se titula, con ese título, de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, esta parábola ha sido más usada en los púlpitos de congregaciones cristianas. Los expositores han sido desde pastores, maestros, evangelistas, misioneros y hasta en las escuelas dominicales. Ahora, esa historia, mis muy amados, relatada por nuestro mismo Salvador Jesucristo, ha sido una catapulta para reflexionar y traer a los llamados y escogidos hijos de Dios a un conocimiento pleno. Tal vez usted mismo haya sido atraído por una cautivante parábola al haber sido expuesta o leída tal vez en algún momento de su vida. Las parábolas, mis muy amados y amadas, en el segundo pacto, que es el Nuevo Testamento, declaradas por Jesucristo, son breves historias que abren la puerta a verdades bíblicas en forma comparativa con mensajes morales para llevarnos a una reflexión, para apartarnos de lo malo y ser parte de una salvación. Por esa razón, mis muy amados y amadas en Cristo, algunas de ellas se basan en tradiciones culturales o acciones creíbles siendo parte de la vida cotidiana de la cultura judía. Nosotros no podemos olvidar que Jesucristo nació en una familia judía, era judío, caminó en medio de un pueblo judío lleno de tradiciones y llenos de cultura judía. Ahora, yo voy a exponer esto, pero lo voy a exponer de una manera bastante diferente que tal vez antes lo hayas escuchado. En primer lugar, lo primero que debemos de determinar es qué significa la historia o cuál es su simbolismo, porque en esta historia encontramos bastante simbolismo. Y quiero empezar en mi primera exposición el día de hoy. Quiero primeramente que nos preguntemos todos, ¿por qué 10 vírgenes? ¿Por qué 10 vírgenes? Recuérdense en que Mateo 25, en el verso 1, nos comienza a decir que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Pero para empezar, lo primero que tenemos que ver es que la mayoría de los intérpretes o predicadores han sobrepasado este punto que yo estoy mencionando hoy, el número de las 10 vírgenes. Primeramente, nos tendríamos que preguntar, y yo en mi exposición expuse esto, ¿cuál sería el número de integrantes para que algo sea aceptado bajo las leyes terrenales y celestiales? ¿Cuál sería el número de los integrantes para que algo sea aceptado bajo las leyes terrenales y celestiales? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. Y cuando yo estudio el trasfondo de toda la escritura, me he encontrado con grandes verdades, mis muy amados y amadas, innegables en la cultura a la cual pertenece nuestro Señor Jesucristo y Salvador. En primer lugar, no podemos separar, escúchame bien lo que le estoy diciendo,
no podemos separar la verdad de la cultura judía de Jesucristo. Y por esa parte, comprender que juega uno de los papeles más grandes e importantes para entender cada una de las parábolas. Tenemos que ver la cultura, tenemos que ver las personas que se encontraban alrededor de él cuando él estaba explicando o exponiendo tal parábola. Tenemos que entender las circunstancias y los tiempos en el que él se encontraba. Pero la pregunta en este momento es, ¿por qué 10? Pregúntate tú mismo, ¿por qué 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 25? ¿O por qué no 40? Sino que ¿por qué 10? Bueno, las citas bíblicas utilizadas, mis muy amados, para dar más validez que este número 10 tiene mucha importancia en la escritura, lo encontramos primeramente en una historia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 32 y 33, que me gustaría ponerlo en la pantalla para que usted se recuerde lo que hay en esta historia. En Génesis capítulo 18, versículos 32 y 33, se encuentra la historia de un hombre llamado Abraham. En esta historia de este hombre llamado Abraham, Abraham comienza a hablar con Dios y lo que está haciendo Abraham con Dios está como debatiendo. Él está debatiendo porque Dios estaba listo para destruir una ciudad que era Sodoma y Gomorra. Anteriormente, Dios manda a 3 ángeles, a 3 seres celestiales a visitar a Abraham. Pero de pronto entramos en el capítulo 18 y en el versículo 32 y 33 de esta historia. Y cuando entramos en ella, nos damos cuenta, y voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente, dice, finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. Y si hubieran tan solo 10, lo que estaba haciendo Abraham, si recordamos la historia, para aquellos que nunca la han leído, Abraham está debatiendo con Dios porque lo que le está diciendo es, Señor, no destruyas la ciudad, porque si hay justos adentro, tú no quieres destruirle. Pero Abraham empieza con un número bastante alto en el principio, antes del versículo 32. Pero ahora llegamos a los últimos versos donde él casi está terminando su debate con Dios. Y lo que le dice es estas palabras. En el verso 32 vuelvo a leer. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo. Si hablo una vez más, quiere decir que ya había hablado anteriormente, ya había estado debatiendo con Dios, pero ahora le dice, y si hubieran tan solo 10, marque ese verso, y si hubieran tan solo 10, y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Ese fue el final de la conversación. Lo interesante es que aquí nosotros encontramos el número 10. Y cuando él está mencionando este número 10 y llega y convence en parte a Dios de decir, Señor, no la destruirás. Sabemos nosotros que bíblicamente Dios termina destruyéndola. Pero lo que conmueve a Dios en el corazón es la insistencia de Abraham, pero llega hasta el número 10. Y le dice, ¿y si hubieran 10 justos en la ciudad, la destruirías? Es por esta la razón que manda a estos 2 ángeles después hacia la ciudad a sacar al sobrino de Abraham, el cual su nombre era Lot. Pero no perdamos el hilo. Lo que estamos aquí exponiendo en este momento es que él llegó hasta la cuenta de 10. Y es importante que esta cuenta de 10 nosotros la tomemos en cuenta, porque cuando Cristo Jesús está exponiendo esta parábola, la está exponiendo con 10 vírgenes. Ahora encontramos nosotros más entendimiento en este número en las escrituras
Y la respuesta es sí. ¿A dónde lo encontramos? Bueno, también se encuentra una historia, gloria a Dios, en el libro de Números, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. En ese capítulo de Números 13 y 14, allí hay una historia bastante reconocida por el cristianismo. Y es la historia donde el pueblo de Israel está casi listo para entrar y conquistar la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. El problema es que en ese momento ellos no saben lo que se van a encontrar ahí y mandan, de parte de Dios, mandan a que ellos vayan y envíen unos espías. El número de estos espías era 12, uno de cada tribu. Pero lo interesante en esta historia, en Números capítulo 13, es que cuando él manda a estos espías, que el número era 12, cuando él los manda, regresan 12, pero de los 12 hay 10 de ellos que traen un mensaje negativo. Este mensaje negativo que ellos traen es un mensaje que trae convencimiento al pueblo. En el capítulo 14, el pueblo comienza atemorizado a llorar y a reclamarle a Moisés y a Aarón, diciéndoles por qué nos sacaron. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque había un mensaje positivo que solamente lo estaban declarando 2 y un mensaje negativo que lo estaban declarando 10. De ahí nosotros entendemos que en el hebreo original esos 10 hombres, o sea, esa cantidad o ese número, son llamadas una congregación. Lo que quiere decir es que fueron convencidos por 10 y creyó todo un pueblo. Ahora tenemos la evidencia, primeramente, de los 10 justos que Abraham está diciendo que se encuentran para interceder por su sobrino, y lo disminuye desde un número grande hasta llegar al número 10. Y aunque sabemos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero trató de convencer a Dios que 10 era el número exacto verdaderamente para contar como toda una congregación. Ahora tenemos nuestra segunda historia en Números 13 y número 14, donde nos habla también de 10, aunque estos 10 fueron negativos, pero fueron ellos los que convirtieron e hicieron cambiar a un pueblo completo y tornarlos en contra casi de Moisés y de Aarón. Pero también en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 4, se encuentra una historia maravillosa. Y en esta historia maravillosa, en el versículo 1 y 2, y me gustaría ir a esto, por lo menos mostrarlo. En Ruth capítulo 4, verso 1 y verso 2. Porque lo que estoy tratando de presentarle es que este número 10 no solamente lo encontramos en el registro de las escrituras, pero lo encontramos con un número de importancia, y lo encontramos en medio de un pueblo, en medio de testigos. Ahora, cuando vamos nosotros a la historia de Ruth en el capítulo 4, en el verso 1 y 2, nos encontramos algo que es importante. Vamos a ir para allá. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, Boaz o Bus fue a la puerta de la ciudad. Mire dónde estaba, a la puerta de la ciudad, y allí se sentó. ¿A dónde estaba? En la puerta de la ciudad. ¿Por qué la puerta de la ciudad? Porque en la puerta de la ciudad se sentaban los jueces, o sea, los cuidadores, la gente que cuidaba, la gente que tomaba decisiones. Dice, Bus fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia de Bus, había mencionado, así que lo llamó. Ahora fíjense bien lo que continúa. Amigo, ven, siéntate acá. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Verso 2, subraye. Enseguida, Bus llamó a 10 líderes
del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. ¿A cuántos llamó? A 10. ¿Para qué? Para que se sentaran ahí con él como testigos. Importantísimo entender todo esto. Entonces miramos que el número 10 aquí está simbolizando un número de personajes que iban a ser testigos de un acontecimiento. Si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que lo que iba a pasar es que él se quería casar con esta mujer que había quedado desposada. Y él quería no solamente casarse con ella, pero también entregarle en ese momento, tomar las posesiones y hacerla su esposa y ser él también la cabeza del hogar. Ahí miramos que él llamó a 10 líderes o a 10 ancianos del pueblo para ser testigos. Ahora, voy a expresar otras cosas. Yo creo que tengo que expresar no solamente la importancia de lo que acabo de decir, pero también que en el número 10 hay una importancia numérica. Pongan atención a esto, mis muy amados. Hay una importancia numérica. Por ejemplo, el sistema numérico que utilizamos actualmente en todos los países en el mundo es el sistema que nosotros llamamos numeración decimal. Todos nosotros, como cuando vamos a la escuela, nosotros lo primero que nos encontramos es con números. Y el orden de esos números que utilizamos se le llama un sistema numérico decimal. ¿Y de qué está formado este sistema numérico decimal? Interesantemente, este sistema está formado por 10 símbolos llamados dígitos. 10 símbolos. Ahora, ¿cuáles son esos 10 símbolos? Empezando del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos dígitos tenemos? Tenemos 10 dígitos. Con esos dígitos, mis muy amados, que se pueden cambiar, se representan todos los números, los cuales sirven para contar y ordenar y matemáticamente sacar todo lo que necesitamos del entendimiento, de medidas y todo lo que se necesita para hacer lo que hoy hacemos en el mundo. 10 dígitos, un sistema numérico de 10 dígitos. Ahora, cuando hablamos de una boda o de un matrimonio, esto es lo que nos enseña la tradición judía. Pongan atención a esto. Para validar un matrimonio se requiere que haya presente un número de 10 personas. Para validar, una vez me regreso a expresarlo, para validar el matrimonio se requiere que haya un número mínimo de 10 personas y que firmen 2 testigos. Una vez más, el número 10 en la tradición judía. Aún más, mis muy amados, en la parábola de las 10 vírgenes, los números no son simplemente signos aritméticos, como nosotros podemos pensarlo. Los números tienen una individualidad codificada y son cualitativamente reveladores. Aunque nosotros sabemos que algo ocurrió solo una vez, por otra parte, recordemos que siempre hay 2 partes en cada historia. Ahora, ¿por qué estoy expresando esto? Vamos a recordar algo que nosotros tal vez lo estemos pasando por alto. El número 10 está registrado en la Sagrada Escritura, en los mayores lugares y los mayores eventos. Por ejemplo, ¿no hay 10 mandamientos divinos en la cuales la mayoría de nosotros estamos más o menos relacionados con ellos? Entonces, debe haber una representación
detrás de ese número 10, ya que el Padre Celestial lo escogió para guiar a su pueblo desde el monte del Sinaí. Fueron primeramente 10 mandamientos los que fueron entregados a su pueblo para guiarlos. El número 10, entonces, mi muy amado, es sumamente importante porque es el fundamento aritmético de las matemáticas. Pero no solamente eso, sino que también es el diseño del cuerpo humano. Quiero que se ponga a pensar en esto. ¿Por qué digo que es el diseño del cuerpo humano? ¿Cuántos dedos nosotros tenemos? ¿Cuántos dedos nosotros tenemos? Tenemos 10 dedos. Eso significa que Dios tuvo la atención y la intención de poner señales en todos lados. Que el sistema numérico de 10 rigiera no solamente el ámbito espiritual, pero también lo natural. Pero este pensamiento explicativo y planteado nos va a plantear una sola pregunta. La pregunta sería, ¿por qué o para qué? Ahora, en mi segunda exposición, mis muy amados, ¿para qué 5 prudentes y 5 insensatas? ¿Para qué 5 prudentes y 5 insensatas? ¿Por qué ahora ese número numérico de 10 ahora se divide en 2 grupos? Ahora explico un poco más. Tenemos 2 manos y en cada una de ellas 5 dedos. Esta semejanza, mis muy amados y muy amadas, o relación continúa trascendiéndose entre Dios y los hombres por todas las sagradas escrituras. Por ejemplo, un pacto de casamiento, un compromiso matrimonial entre Dios y los hombres. Dios y los hombres. Dios y su amada. Dios y su pueblo. Dios y su iglesia. La mano derecha simboliza a Dios y la mano izquierda simboliza a los hombres. Esa ha sido la relación desde el principio de los tiempos, de los pactos de Dios. Primeramente, el primer pacto y después el segundo pacto. El pacto antiguo y el nuevo pacto. Dios y los hombres. Dios y su amada. Aunque nosotros pensamos ahora que el sistema numérico lo encontramos plasmado en todo lo que es creado, visible e invisible. Para los ojos de los hombres, todo se construye en base de 10. Todos los matemáticos entienden eso. Aunque nosotros tal vez, alguno de ustedes no lo pueda comprender, es verídico que así lo es. La pregunta es, ¿por qué es esa la cantidad de los 10 mandamientos sagrados? ¿Por qué no haber puesto 15 o 25 o 30? ¿Por qué 10 fueron establecidos desde el principio? Es una buena pregunta para hacerse. Allí hay un simbolismo de los 10 dedos del mismo cuerpo. Pensemos ahora en qué de los dedos de los pies. 2 pies, 2 manos, 2 divisiones de 10, 5 y 5. Los pies, ¿qué simbolizan o qué significarían? Los pies es el caminar del hombre y las manos sus acciones. El número de los 10 dedos, 5 para Dios y 5 para el hombre. No olvidemos, mis muy amados y mis muy amadas, que hay 10 mandamientos que están en completa relación con Dios y el pueblo. Dios y el pueblo. Una conexión entre lo espiritual y lo natural, habíamos dicho. Hay 5 mandamientos
con poderes positivos que están enfocándose en solamente la santidad. Y hay 5 mandamientos con poderes negativos para refrenar el alma del hombre. Quiere decir que aún estos 10 mandamientos se dividen entre 5 y 5. Los primeros 5 expresando completamente la positividad y la santidad. Y los siguientes 5 son los poderes negativos para refrenar el alma. Por ejemplo, la mano derecha, simbolizando ¿a quién? A Dios, que se acerca a nosotros. Y la mano izquierda al hombre que la está rehusando continuamente. ¿No es esto importante entenderlo? ¿No esto nos va poniendo una perspectiva diferente cuando se habla de estas 10 vírgenes? De las 5 insensatas y las 5 prudentes. Ahora tal vez nos vamos acercando un poco más en entender por qué 5 se les agota el aceite y por qué 5 no se les sacaba. Regresando a Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 2, 3 y 4, recordemos lo que nos dice. Vamos a llegar una vez más. Dice que 5 de ellas en el verso 2 eran prudentes y 5 insensatas. En el verso 3 nos dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Verso 4. En el verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Esto me hace a mí reconocer que sin Dios nada podemos hacer. La pregunta sería, ¿quiénes son entonces estas vírgenes? ¿Quiénes son entonces estas vírgenes? Y yo creo que voy a tener que dejar esto para nuestra próxima lección. Así que los voy a dejar un poquito, como se dice mis hermanos mexicanos, los voy a dejar un poquito picado, porque para mi próxima lección le estaré explicando quiénes son estas vírgenes. Espero que hasta ahora, mostrando lo que hemos mostrado bíblicamente, ahora tú puedas tener una perspectiva como posiblemente no la habías tenido antes. Porque recordemos que esta parábola de las 10 vírgenes ha sido tan predicada en el ámbito cristiano, evangélico, en todas las iglesias del mundo. Yo creo que no hay ningún predicador que no haya predicado esta parábola. Pero habíamos entendido todo esto, o lo habíamos determinado y escudriñado de esta forma. Posiblemente no. ¿Y qué nos enseña todo esto? Es que Dios siempre nos quiere revelar algo que está escrito y nos quiere dar una enseñanza en todo esto. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que tú hayas recibido esto y que tú comiences a empaparte cada día más de la palabra. Y que esto te haga a ti reflexionar continuamente que nunca llegamos a saberlo todo. Y tener un corazón sincero y humillado y humilde. Y pedirle siempre a Dios que nos ayude a entender todas las cosas. Y que si en algo nos equivocamos, ser tan humilde de aceptar nuestra equivocación, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo me he equivocado, perdóname y ayúdame para yo poder seguir entendiendo lo que no he entendido antes. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que yo estoy equivocado porque no sabía de esto? No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios nos va revelando progresivamente las cosas.
Lo que te estoy diciendo es que si tú mantienes un corazón humilde, Dios te va a ir enseñando y enseñando aquellas cosas que tal vez no habías podido entender. Es por eso que nosotros como pastores, los pastores evangélicos, siempre le decimos al pueblo: tienes que estudiar la escritura, tienes que leer la palabra continuamente. Olvídate de todo lo demás, lee la Biblia, porque la Biblia misma se revela a los hombres para traerle el mensaje de salvación. Espero, mi muy amado, que hayas disfrutado esta primera parte de esta enseñanza y que en un par de días nos podamos volver a ver y que tú puedas gozarte de lo que viene después, porque hay cosas preciosas que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Así que en el amor de Cristo Jesús, yo te pido que sigas aprendiendo, ¿verdad? Que sigas tú llevando al entendimiento de Dios, que sigas siendo humilde delante del Señor, que le sigas pidiendo al Señor que quieres aprender y que dejes que la escritura, la palabra de Dios, sea nuestro maestro. Y con la ayuda del Espíritu Santo llegaremos a entender cosas tan preciosas que serán para nuestro beneficio, de santificarnos más, de purificarnos más, porque acuérdese que todo esto pasa por la palabra. La palabra es aquella que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica delante del Señor. Sin ella nosotros no podemos tener una santificación, es solamente por la palabra. Espero, mi muy amado, que en estos minutos que estuvimos nosotros viendo este tema, tú te hayas gozado y que hayas aprendido algo en Dios. Y recuerda que no hemos terminado esta enseñanza, así que nos hace falta mucho y mucho más que aprender juntos. Yo no lo sé todo, Dios lo sabe todo, y es Él, por medio de su Espíritu Santo, el que nos enseña todas las cosas. Cuando tú pones un corazón abierto y humillado delante de Dios y tú le dices: Señor, yo quiero aprender, Señor, enséñame a aprender de tu palabra. Y Dios, en los labios de un hombre de Dios, un predicador, un maestro, un evangelista, Dios usará esos labios para a ti mostrarte las cosas que ya están escritas. Recuérdate que la palabra ya está revelada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir el corazón y aceptar lo que está escrito. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en nuestra próxima lección. Recuerda que Jesucristo te ama. Comparte todo el tiempo las enseñanzas, comparte los mensajes, únete a nuestra plataforma todos los domingos a las 4 de la tarde, todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana. Así que, mi muy amado, que Jesucristo me los bendiga de una manera muy especial y nos vemos en nuestra próxima lección.